Hola a todos y a todas. Bienvenido al episodio número 52 del podcast Andalusian Spanish to Go, el podcast para estudiantes de español del nivel intermedio y avanzado que quieren mejorar su español a través de contenido auténtico e interesante y escuchando un acento muy particular de la lengua española, el andaluz. Si esta es la primera vez que escuchas este podcast y hoy también vídeo, me presento. Yo soy Antonio, profesor de español y también fundador de Spanish with Antonio, una plataforma en la que pretendo ayudar a estudiantes que, como tú, sienten pasión por la lengua y cultura española. Antes de empezar, te recuerdo que puedes servirte de la transcripción y glosario de este episodio y de todos los episodios del podcast para poder aprovechar al máximo el contenido que te ofrezco aquí y de paso aprender el doble. Te dejo el enlace para descargarte la transcripción de forma totalmente gratuita en las notas de este episodio. Lo más común es que cuando aprendemos una lengua nos centremos, por ejemplo, en comprender bien la gramática, en adquirir tanto vocabulario como sea posible, en ser capaces de mantener una conversación sin demasiados problemas o en desarrollar nuestra comprensión auditiva para comprender a los nativos. Sin embargo, hay otro aspecto de la lengua que suele dejarse un poco en el olvido, al que no se le suele dar mucha importancia, y ese aspecto es la pronunciación. Desde que soy profe de español he visto a muchísimos estudiantes que tienen un muy buen nivel de lengua, de español, incluso un nivel avanzado, pero que sin embargo no son capaces de pronunciar bien lo que dicen. Y esto tiene dos problemas principales. Uno, corres el riesgo de que un nativo no te comprenda o de que, aunque te comprenda, se canse cuando esté hablando contigo porque tiene que prestar demasiada atención para comprender lo que estás diciendo, para reconocer los sonidos. Y dos, estos problemas de pronunciación también crean muchísimas inseguridades y pueden afectar incluso a tu fluidez hablando español. Por eso, en el episodio de hoy he traído al podcast a Miguel. Miguel también es profesor de español y sobre todo es el mayor experto de pronunciación en español que conozco. Además es de Zaragoza, que es la capital de la región de Aragón, así que vais a poder comparar nuestras dos variedades, su variedad de español de Aragón y mi variedad andaluza. Y bueno, tiene un montón de cosas muy interesantes e importantes que contarte, así que quédate escuchándonos. De nuevo, te recuerdo que si ahora mismo estás escuchando este episodio en cualquier plataforma de podcast y prefieres vernos las caras hoy, puedes irte a YouTube y además de escucharnos también vernos las caritas. Y ahora comenzamos con el episodio y te dejo con la charla que he tenido con Miguel. Miguel, muchos estudiantes se centran en otros aspectos de la lengua, como por ejemplo el vocabulario, la gramática, ¿no? Se obsesionan un poco con estos aspectos y sin embargo tengo la sensación de que dejan un poco de lado el aspecto fonético, la pronunciación, ¿no? Entonces, ¿cómo de importante, en tu opinión, es la pronunciación cuando se aprende una lengua y, en concreto, el español? Pues yo, Antonio, ¿qué te voy a decir? ¿No? Ya sabes que esto es mi nicho, es aparte de lo que más me gusta, en lo que me quise centrar, porque yo creo que es a partir de ciertos niveles lo que más confianza te da para hablar, ¿no? Ya tienes un vocabulario bueno, una gramática sólida y asentada, porque a partir de un nivel B2, ¿no? Un nivel ya podríamos decir avanzado, ya no hay más gramática. Por lo Mm, menos el margen de mejora es muy pequeño, pero aún así hay mucha gente que se siente bloqueada todavía porque es consciente de que no habla pues como le gustaría. Entonces, para mí la pronunciación es el factor determinante que hace que una persona tenga confianza para hablar a partir de un nivel avanzado. ujú, ujú. Y yo añadiría incluso desde el principio, pero eso quizás lo dejamos para un poco más adelante. No sé, ¿tú qué Sí, piensas ahora, sobre eso? ahora hablamos de eso, ahora hablamos de eso. Yo creo, por supuesto, que la pronunciación es importante desde el principio, pero como hay tantos matices, Mm, ¿cuántos matices empezamos a meter desde el principio? ¿Cuántos llegamos a cuántos queremos llegar en general a largo plazo? Entonces, aquí ya depende de la situación de cada estudiante. ujú, ujú. Sí, yo Mm. estoy totalmente de acuerdo. Llega ese momento, sobre todo estudiantes que llegan al B2 y tal,
en el que, como tú dices, no hay mucho más a nivel de gramática que estudiar. Por supuesto, la ampliación del vocabulario siempre está ahí, pero hay muchas más cosas, ¿no? Muchos más aspectos. Sin embargo, también tengo la sensación de que el español, quizás incluso objetivamente, no sea una de las lenguas más complicadas a nivel de pronunciación, ¿no? Si lo comparamos con otras lenguas. ¿Tú qué dirías? ¿Es especialmente complicada la pronunciación del español? Yo diría que no. Yo diría que en comparación con otras lenguas no es tan complicado, porque no tenemos tantos fonemas, ¿no? Al final los fonemas Mm, son los sonidos que nos ayudan a distinguir significados. Y podemos sobrevivir con 17 fonemas consonánticos, tenemos 19 técnicamente, pero con 17 podemos sobrevivir, ujú. más los 5 fonemas vocálicos, es decir, 22. Con 22 sonidos puedes sobrevivir en español, que luego hay Claro, sí, infinitas sí. posibilidades y lo que quieras. Pero con esos 22, 100% te comunicas con todo el mundo. Para mí eso es muy asequible para casi cualquiera. También Mm, es cierto que hay algunos sonidos como la R que son tremendamente infrecuentes en las lenguas del mundo, ¿no? claro. Entonces ese sí que es muy complicado y es necesario aprenderlo, no podemos escapar. Pero incluso sin eso también nos podemos entender que hay nativos que no la pronuncian bien y pues no hay ningún problema. Total. Yo siempre cuento como anécdota para los estudiantes a los que les cuesta, que yo realmente tampoco termino de pronunciarla bien, sí la doble, pero la simple, en combinación con algunas consonantes, a mí me cuesta, ¿eh? Y recuerdo que de pequeño Ujú, me llevaron al logopeda, pero tipo una sesión, para que me tratara un poquito eso, pero bueno, dijeron, pues eso, pues sobrevives, no pasa absolutamente nada, al igual que no le pasa nada a ujú. un estudiante, ¿no? Sí, Pero exactamente. claro, esto de más complicado o menos complicado, imagino que también depende mucho de cuál sea tu lengua materna. De hecho, creo que importa en una gran medida, ¿no? Por supuesto. Por supuesto, no te costará el mismo esfuerzo, por ejemplo, en este caso, si hablamos de la R, no te costará el mismo esfuerzo aprenderla si tu lengua materna es el inglés, ¿no? Al final, pues esa R está Mm, bastante más cerca que la R del francés o del alemán, ¿no? Que también son, pues tendemos a pronunciar la grafía del sonido que es igual, o sea, la grafía que es igual con el sonido que es en nuestra lengua. Entonces, pues si un mm, angloparlante ve una R, dirá R, y si un francófono ve una R, dirá R. mm. Entonces, sí, es mucho más complicado si hablas francés como lengua materna que si hablas inglés. Si hablas chino, pues aún más complicado. En fin, Sí, sí. tiene su cosa. Y no Sí, solo sí. la Pero R, ¿eh? aquí he de decir que no solo la R, claro, eso te iba a decir, que depende de los sonidos, ¿no? Cada Claro, sonido, pues depende de la distancia con el sonido que tengamos más parecido en nuestra lengua materna, pues tendremos que hacer más o menos esfuerzo. total, Pero total. sí, obviamente Ujú. con idiomas como el italiano, pues es muy sencillo, ¿no? Al final los sonidos son muy parecidos, hay que hacer pequeños ajustes. Claro, claro, claro. Pero tienen una ventaja grande. Pero es verdad, por ejemplo, yo hablo francés y las nasales, las vocales nasales para mí son una pesadilla, porque, claro, es que en español no existen, que tenemos 5 vocales, Mm, si nos apuramos mm, pueden haber más en algunas variedades, pero 5 bases. mm. Y a mí una nasal la hago si sale bien y si no, pues no salió. Pero claro, Y eso que tú eres andaluz, y fíjate que en Andalucía, pues aún digamos se que nasalizan un poquito. belarizamos y se Mm, nasaliza un poco más, mm. pero sí, sí, es cierto que es algo que para nosotros es tan es raro, ¿no? ¿Qué hacer? ¿Por qué? ¿Por qué hay que pronunciar esa vocal subiendo la parte trasera de la lengua? ¿Cómo se hace eso? Sí, sí. Total, total. Ujú, Es verdad, es verdad. ujú. Vale, estamos hablando mucho de la R, ¿no? Pero ¿cuáles son los otros fonemas, los otros sonidos que suelen costar a los estudiantes? Imagino que, como hemos dicho, va a depender de la lengua, pero seguro que hay algunos que se repiten, ¿no? Sí, sin duda, otro que habitualmente hay dolores de cabeza por parte de todo el mundo es la Y. Es Ujú. verdad, es Muchísimas verdad. veces
se parece, además este es muy, muy discretito, ¿no? Porque como más o menos nos entendemos, hay pocas veces en las que no lo podamos entender, pero se nota mucho que, pues eso, que la gente dice paella, yo, en lugar de paella, yo, ¿no? Porque tenemos un sonido que se parece un montón, es un aproximante que no es yo, sino yo, y. Entonces, pues está lo suficientemente cerca de ese sonido como para que nos suene a eso, Mm, pero no lo terminan de pronunciar correctamente. Eso pero siempre lleva un aquí poquito la de trabajo. dificultad también está en que no es uniforme la forma de pronunciarlo vaya, dentro de España y fuera de España. Porque yo mismo me Totalmente. sorprendo a veces diciéndolo de una forma y otra. O sea, no me doy cuenta, evidentemente, pero quizás basta con que enfatice un poquito el yo para que me salga un yo y no un yo. O sea, es que Ujú, perfectamente, ¿no? Entonces es verdad que incluso en claro. clase yo con mis estudiantes me preguntan, ¿por qué estás haciendo eso ahora? ¿No? Y tú, es para que lo entiendas mejor, pero claro, realmente no es el Pero sonido que claro. pronunciamos habitualmente. Sí, sí, esto, claro, es que esto tiene mucha chicha, ¿no? Al final no Mm, es tanto el fonema, sino el sonido que realmente has pronunciado, que con el fonema, o sea, el fonema pueden ser 4 o 9 sonidos, total, o los que total. sean, o sea, hay infinitos alófonos para un fonema. Ujú, Entonces es como que más o menos lo podamos percibir como esto. Pero aquí es donde entra la lengua materna y las lenguas que hable cada estudiante, ¿no? Pues tú como hablas varios idiomas, pues puedes percibir unos sonidos que otros hispanohablantes no pueden percibir porque no hablan esas lenguas. Entonces es como, claro. sí, pues este matiz yo lo escucho y a lo mejor yo no. Ujú, ujú, ujú. Sí, esto es un juego. Vale, Miguel, has mencionado una palabra con la que posiblemente no estén familiarizados los estudiantes, ¿no? Que es alófono. ¿Podrías Ujú. explicar, antes de continuar, porque me imagino que será una palabra que se repita, Sí, qué esto es es un importante. fonema y qué es un alófono? Sí, pues un fonema es un sonido que distingue significados, ¿no? Entonces, si yo digo para y parra, pues esa diferencia entre para y parra es un fonema. Y un alófono será una variación de un fonema, una posibilidad para pronunciar un fonema. Entonces, por ejemplo, lo que hemos dicho de yo y yo, ¿no? No es lo mismo decir un yogur que decir dos yogures, ¿no? Un yogur, y, la lengua se pega al paladar y es y dos yogures, la lengua no llega a pegarse al paladar, pero realmente nadie No cambia el cuestiona que estamos significado. hablando de exactamente. Lo escribiríamos igual, sería una y igual. Eso es un Ujú, alófono. ujú. Vale, y ahora que estamos hablando de la Y, ¿algún truco que puedas dar? Simple, evidentemente, sé que esto se tiene que trabajar en clase, ¿no? Incluso, pero un truquito para diferenciar, para hacer bien esa Y. Por supuesto, sí, partiendo de que todo es individual, al final hay ciertos rasgos que son necesarios para que se produzca un sonido, ¿no? Entonces, en este caso, Claro. para la Y, por lo menos para la que es oclusiva, ¿no? La que corta el aire, tenemos que efectivamente cortar el aire con la parte central de la lengua pegándola al paladar. Entonces, pues haciendo eso ya conseguimos 100% que se entienda que no queremos decir ella, sino ella. Ujú, ujú. Ujú. Es cortar el aire con la lengua. Ujú, ujú. Es verdad, es verdad. Así se ve muy claramente, al menos yo lo veo muy claramente, ¿no? Veo Ujú. Sí, esta sí. imagen de cómo corta del aire. Por otro lado, sabes que a mí me encantan los acentos y me llegan muchos estudiantes también. De hecho, por eso comencé este podcast, Andalusian Spanish to Go, o mis cursos, donde me centro más en los acentos. Y hay gente que aspira a tener un acento, por ejemplo, en español, en una lengua extranjera. Y Ujú. yo, digamos que apoyo eso, me parece fantástico, pero al mismo tiempo siempre insisto en que es muy importante la articulación. A veces más que tener un acento como tal, que tú articules, ya sea el acento que tú hables, independientemente del acento que tú hables, pero que articules bien los sonidos, porque eso es lo que te va a permitir, ¿no? Hacer fonemas
que me ayuden a mí como nativo a decir, ok, te entiendo, me da igual si dices pero te entiendo, ¿no? Entonces, para ti también la pronunciación es la base antes de decidir un acento. Aquí es donde yo creo que más depende de la situación de cada estudiante, porque no es lo mismo aprender estudiante en una inmersión total, te mudas a un país hispanohablante, no sabes nada, vale, pues ahí es que aunque no quieras, vas a aprender la variedad de Total. la localidad en la que vivas. O sea, que te mudas a Medellín sin saber español y hablarás como un paisa, y es estupendo. Y te Ujú. mudas a Sevilla y hablarás como un sevillano, y es estupendo. Entonces, eh, mm, aquí depende mucho de su situación. No es lo mismo esta persona que esté en una inmersión total que pues, una persona polaca aprendiendo en su casa contigo o Mm, conmigo, ¿no? Pues ahí, por supuesto, diremos, bueno, pues como tampoco sabemos con quién vamos a hablar, vamos a aprender a pronunciarlo todo para que nos entiendan y ya después ya elegiremos variedad o no. Pero mm, sí, por supuesto, lo más importante, o sea, prioridad número uno, poder comunicarnos. Prioridad número dos, claro. comunicarnos con la menor fricción posible en el contexto local que nos haya tocado o que hayamos elegido. Quiero aclarar algo. Cuando hablamos de que el acento no es una prioridad, hablamos de que adoptar un acento como estudiante de español no es una prioridad. Pero entender, comprender los diferentes acentos sí que lo es. Básicamente porque si no entiendes ese acento, si no entiendes a esa persona, no hay comunicación. Que sí que es la mayor prioridad que tenemos cuando hablamos una lengua extranjera, comunicarnos. Por eso, precisamente, yo creé mis cursos Entiende el acento andaluz y Descubre España en español, para ayudarte a comprender tantos acentos como sea posible, porque creo firmemente que entender los acentos es una de las cosas más importantes para mejorar y dominar la lengua. Adoptar un acento en español es otro tema muy diferente. Adoptar un acento en concreto es más bien una decisión que tomas conscientemente porque quieres hablar, por ejemplo, como la gente de Perú, o bien algo que has adquirido de forma natural porque has estado mucho en contacto con una variedad del español en concreto. Y después de esta aclaración, de este paréntesis que he hecho, te dejo continuar escuchando la entrevista. Ujú, ujú. Mm. Y como siento que el grosso, ¿no? de los estudiantes realmente son el segundo caso. Es decir, están en sus países correspondientes y aprenden en la universidad, en escuelas de idiomas, etcétera, ¿no? En esos casos en los que aprenden un español, vamos a llamarlo más neutralizado, más estándar, porque se tiende, es verdad, hay una tendencia a eso, ¿no? En las aulas de español. ¿En Ujú. qué momento un estudiante puede comenzar a preocuparse por eh, incorporar, por adoptar un acento, en tu opinión? Aquí yo creo que en función de las necesidades y los intereses de cada estudiante, ¿no? Si, Mm, por ejemplo, a uno le gusta mucho La Casa de Papel y dice, hostia, es que este personaje, cómo me gusta cómo habla, yo quiero hablar así. Pues ese día es el que tiene que empezar a preocuparse mm, por esos rasgos, ¿no? ¿Y cómo lo hace? ¿Y qué es lo que hace? ¿Y cómo lo puedo describir? Porque si no lo podemos describir y medir, no lo podemos mejorar. Eso total. está claro. Entonces, pues no es lo mismo ese que, pues, que está ahí tranquilo en su casa, ¿no? Pues si yo tampoco realmente no mando ni audios por Instagram, ni por WhatsApp, ni nada. A mí no me oye hablar nadie, no me importa. Pero sí, eso es algo que yo creo que tiene que salir del estudiante, por supuesto, siendo consciente de que lo puede pedir, ¿no? Nos lo puede pedir a los profes en cualquier momento. Y debe, Mm, vaya, para eso estamos. ujú. Sí, 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 total. Pero sí que es verdad que quizás no sea la prioridad al principio, ¿no? No, Ni al no, no, principio no, no, no. ni a mitad de camino. La prioridad, como tú dices, es comunicarse. Comunicarse. Y Exactamente. para tú comenzar a percibir un acento, porque nos pasa a todos, ¿no? Nosotros que estudiamos inglés desde pequeñitos, yo hasta una cierta edad yo no diferenciaba ni siquiera el americano del británico, que para mí Ujú. ahora son dos mundos, ¿no? Totalmente. Son casi dos lenguas, pues no los Ujú. diferencias, ¿no? Claro. Entonces sí, prioridad, comunicarnos. Y ya que te tengo aquí como experto en pronunciación, que además no hay mucho,
porque yo incluso hace poco hacía una clase para una estudiante de entonación y claro, no nos forman para esto tampoco, ¿no? Entonces, incluso yo tuve que investigar, ¿no? Entonces, ya que te tengo aquí y que se habla tanto de muchas técnicas de memorización, técnicas de aprendizaje, de vocabulario, de gramática, de redacción, de comprensión auditiva, pero pocas veces o casi nunca se habla de técnicas para mejorar nuestra pronunciación, ¿no? Ujú. ¿Podrías darles a los estudiantes, a los oyentes, algunas técnicas que ellos pueden hacer solos? Porque evidentemente lo mejor es contar con un profesional, porque además si no es que no te das cuenta de lo que estás haciendo, ¿no? Completamente. Pues mira, con eso creo que has dado en el clavo con lo último que has dicho, que no te das cuenta de lo que estás haciendo, porque Claro. para poder pronunciar mejor o para poder cambiar algo de tu pronunciación, todo pasa por la percepción, ¿no? O sea, tenemos la percepción como base y luego la articulación, la modificación de lo que estemos haciendo, pero no puedes modificar algo que no eres capaz de distinguir. Entonces, primero, que aprendan a identificar el sonido meta, ¿no? El que quiera pronunciar la R, primero la tiene que distinguir. Que dicho así es como, claro, es muy evidente, no es tan evidente. No, no, O no, no. sea, he tenido estudiantes, no, no, para nada, he tenido estudiantes, por ejemplo, alemanes, que no eran capaces de distinguir paga de parra. Como, es literalmente el mismo sonido. Yo, Wow. escúchalo bien, que sí, que es el mismo sonido. Claro, entonces, primero hay que distinguirlo y después ya, pues ser capaz de escucharte a ti mismo y decir, vale, pues es que no ha sonado como yo quería, porque se me ha ido atrás. Y eso pues es algo que cuesta mucho hacer solo, ¿no? Pero lo que sí pueden hacer solos es, bueno, lo que llamamos shadowing, ¿no? La técnica de Mm, imitar, copiar pues, una forma de hablar. Y esto es genial si, por ejemplo, hay un podcast que te gusta y sigues a esa persona porque te gusta cómo habla, pues imitas su forma de hablar. ¿Crees que su voz y la tuya pues más o menos son compatibles? Y dices, "Ah, pues mira, pues mira qué bien habla Antonio, pues voy a, como lo diga él, pues lo voy a decir yo". mm. Y a lo mejor dentro de un mes te viene un alumno que dice, pues mira, hablo igual que tú, de hecho me salen las R's igual. No, las R's no, por favor, que no las hago demasiado bien. Por eso te digo, imagínate que dice, Ujú, joder, es que fíjate, he copiado tanto a Antonio que hablo igual. ujú, ujú, ujú. Eso sí lo Sí, es pueden hacer verdad, solos, es pero todo verdad. pasa por la percepción, 100%. Ujú. Y sobre todo, y ya que te tenemos aquí, Miguel, es imprescindible, creo, si nos queremos centrar en la pronunciación, el shadowing está perfecto, pero Ujú, requiere de para mí, un nivel muy avanzado ya. por supuesto. No a nivel de gramática, fíjate, sino a nivel de desarrollo de tu comprensión auditiva. Y Ujú, tiene que ser una persona a la que se le dé bien, porque esto es otra, ¿no? Puedes tener un super nivel y tu pronunciación deje más que desear porque no es tu fuerte, cada uno tiene su fuerte en las lenguas, ¿no? Y hay gente que, como tú dices, no lo ve, no lo percibe o simplemente es incapaz de hacerlo por sí solo y está totalmente bien, o sea, que no pasa nada. Luego será una claro. máquina escribiendo, o sea, es que cada uno con sus Ujú. cosas. Entonces creo que es esencial la ayuda de alguien profesional que te lo haga ver y te guíe un poquito, ¿no? Y bueno, tú tienes asesorías de pronunciación, ¿no? Precisamente. Exactamente. Sí, eso es justo lo que hago yo. Al final, cuando una persona llega a mí, pues llega con unos objetivos bastante claros normalmente, ¿no? No suele ser gente que dice, quiero hablar mejor", ¿no? Dice, es que no me sale este sonido y esto me está causando una incomodidad. No siento confianza cuando hablo porque sé que esto no me sale. Hablaría más si me saliera esto. Este Mm, tipo de cosas, pero que son normalmente muy específicas, ¿no? Entonces, pues lo que hago es trabajar en su percepción y sobre todo en su articulación. Al final es mucho más fácil que alguien te diga, ah, claro, es que lo que te pasa es que tu lengua está demasiado abajo. Y tú, ah, entonces la tengo que subir. Y de repente, pues el sonido sale. se abre un Y mundo. a lo mejor solo hacía falta una explicación. Ujú, ujú. Eso pasa mucho. Pero es muy importante porque, fíjate, creo que has dicho algo muy interesante. Te bloquea o te crea una inseguridad a la hora de hablar que luego se refleja en tu fluidez, por ejemplo. Porque si tú 100%. estás, si tú estás seguro y tienes confianza en cómo lo estás pronunciando, sobre todo si eres una persona perfeccionista, ¿no?
tú vas a tirar para adelante. Pero es verdad que como Mm. tengas ese handicap, siempre esa mosca detrás de la oreja de no pronuncio bien este sonido, es que Ujú. no te deja demostrar lo que sabes a veces, ¿eh? Súper frustrante. ¿Tú recuerdas al periodista deportivo Michael Robinson? Mm, Que, o sea, en inglés, joder, pero que con un acentazo brutal. Ese señor no tenía ningún complejo. O sea, el tío ninguno. hablaba fluidez 100, claro. Bueno, pues es que esta persona no pertenece a mis asesorías. Pertenece, pues, a la persona que dice, pero es que yo hablo bien, pero no siento que hable bien. Mm, Ahí es donde yo vengo bien, porque o sea, la confianza que te da saber que tú mismo estás haciendo, pues eso, el mejor trabajo que puedes hacer, eso no tiene precio, tú lo sabes. claro, claro. Es que es la seguridad que te da. Es la Sí, seguridad sí. que es enorme, ¿no? Ujú. Bueno, Miguel, y aparte de en tus asesorías, ¿dónde te pueden encontrar los estudiantes? Pues sobre todo estoy en Instagram, en profe de español barra baja, pero vamos, si busquáis profe de español me vais a encontrar. Y sobre todo ahí, en mi página web y, por favor, en mi newsletter, que es yo creo lo más divertido que tengo. Exacto, exacto, sí, sí. Doy fe de ello. Me hace gracia lo de la barra baja, Miguel, porque a mí me pasó exactamente igual. O sea, yo cuando me creé la cuenta de Spanish with Antonio en Instagram, ya estaba creado. No sé quién es Spanish with Antonio, no lo he encontrado, pero tiene el nombre registrado, entonces la maldita Sí, barra sí, baja hubo que ponerla. Bueno, pues sí. pues Miguel, muchas gracias por estar aquí con nosotros hoy, por iluminarnos un poquito y bueno, gente, si necesitáis ayuda con la pronunciación, entonación, etcétera, aquí tenéis a un experto de los poquitos que hay. Un Muchas placer, gracias, Miguel. Antonio. Ha sido un placer. Que vaya muy bien. Nos vemos. Chao, chao. Y eso es todo. En las notas de este episodio te dejo los enlaces para las redes sociales de Miguel para que puedas seguir aprendiendo de él. Gracias por compartir este ratito conmigo una semana más. Espero que hayas aprendido mucho con este episodio. Si has disfrutado, recuerda valorar este podcast con 5 estrellas en la plataforma de podcast donde lo escuches o también dejar una reseña, una valoración. Pero sobre todo no olvides recomendar este podcast a tus amigos o conocidos que estén aprendiendo español y puedan disfrutar de este contenido. De esta forma ayudas a que este podcast crezca y a que muchos otros estudiantes puedan disfrutar de él. Muchas gracias de nuevo por estar ahí. Nos vemos la semana que viene con un nuevo vídeo de YouTube y en 2 semanitas con un nuevo episodio. Hasta entonces.